Bueno, durante las últimas semanas nosotros hemos estado reflexionando algunas verdades teológicas que nos han estado permitiendo conocer mucho más a Dios y, por supuesto, relacionarnos con Él y poder servirle y adorarle mucho mejor. Y algunas de las verdades teológicas que nosotros hemos abordado son, por ejemplo, que podemos conocer a Dios porque Dios se dio a conocer. Podemos conocer a Dios porque Dios se dio a conocer, y en otras ocasiones hemos dicho que Dios perfectamente pudo haber creado todas las cosas y haber guardado silencio acerca de su persona, y por lo mismo dejar en completo misterio el propósito y el origen de todo el universo. Dios pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Sino que Dios, quien siempre toma la iniciativa en acercarse al hombre, se dio a conocer, y por lo mismo nosotros tenemos el deber de conocerle y también tenemos el privilegio de poder conocerle. Ahora, en cuanto a la revelación, como Él mismo se ha dado a conocer, vemos que Dios se reveló de dos maneras. En primer lugar, Dios se reveló de manera general a toda la humanidad a través de la creación. De modo que todos los hombres podemos llegar a conocer a Dios observando la creación y diciendo: el que hizo todas estas cosas es Dios y es poderoso. Bueno, esta es la revelación general. Ahora, en segundo lugar, la segunda manera en cómo Dios se reveló es también una manera especial, es decir, a personas en particular, a comunidades en particular y también por medios particulares. Y esta revelación no es a todas las personas, sino que es a algún grupo de personas o a una persona donde Él se dio a conocer, y también podemos llegar a conocer a Dios de manera más precisa en cuanto a su voluntad y su carácter. Ahora, un buen texto que nos ayuda a ver estas dos maneras en cómo Dios se revela es el Salmo 19. En el Salmo 19 y los primeros versículos abordan cómo Dios se reveló de manera general, de modo que la creación anuncia la grandeza y el poder de Dios a través de las cosas hechas. Pero luego en la segunda parte del Salmo 19, también el salmista aborda esta revelación especial por medio de las Escrituras, la ley. Esta Biblia, podemos decir, que nos permite poder conocer a Dios de manera más precisa en cuanto a su carácter y también su voluntad. Y de hecho, hermanos, la Biblia es uno de esos medios particulares que Dios utilizó para darse a conocer. De modo que tanto el Antiguo Testamento y todos los libros del Antiguo Testamento y las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento contienen las palabras de Dios. Y nosotros podemos llegar a conocer a Dios por medio de la Biblia. Y en cuanto a ello, Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3 y versículos 16 y 17, lo siguiente. Dice: toda esa escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y con esto, hermanos, Pablo estaba diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, tiene su origen en Dios, tiene la autoridad de Dios, de modo que todo lo que la palabra de Dios dice es Dios quien lo dice. Dios está dando a conocer a través de las Escrituras. Y ciertamente nosotros tenemos la creación que nos permite llegar a conocer el poder y la deidad del Señor. Eso es verdad. Sin embargo, por causa del pecado y la corrupción del pecado en nuestra mente, nos es imposible contemplar la grandeza de Dios a través de la creación. Nos es imposible. Sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la guía de la palabra de Dios, nos es imposible llegar a contemplar la grandeza de Dios en la creación. De allí que un teólogo muy famoso de nombre Juan Calvino dijo que la Biblia es comparable a unos lentes, así como los que llevo puesto, unos lentes que le imparten a las personas una clara manifestación del único Dios verdadero. Y a mí me gusta mucho esta ilustración de que la Biblia es como unos lentes, porque creo que expresa muy bien esta reflexión de que nosotros necesitamos la Biblia para poder llegar a entender la revelación de Dios, tanto la natural, la general, como también la específica. Necesitamos las Escrituras para llegar a conocer a Dios tal
cual como Él quiere ser conocido. Sin la Biblia nosotros vamos a llegar a ser miopes o, en el peor de los casos, ciegos espirituales, incapaces de conocer a Dios tal cual como se ha revelado. Necesitamos las Escrituras para conocer a Dios. Ahora, con esto yo quiero introducir esta tarde lo que va a ser una serie de estudios basados en las Escrituras que van a abordar este tema de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Vamos a dedicarnos a ver en las Escrituras cómo Dios se ha dado a conocer y cómo estos atributos nos permiten conocer un poco más acerca de Dios. Ahora, yo no quiero pasar por alto el hecho de que puede ser que no todos entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de atributos de Dios. Así que vamos a hacernos la pregunta, ¿y qué son los atributos de Dios? Imagino que todos hemos escuchado eso. Bueno, ¿qué son los atributos de Dios? En palabras muy simples, hermanos, en palabras muy simples, los atributos de Dios son una serie de cualidades que nos permiten describir quién es Dios. Esto es, en palabras muy simples. Los atributos de Dios son una serie de cualidades que encontramos en las Escrituras que nos permiten describir quién es Dios, su carácter, su voluntad, su poder, su bondad, etc. Y si bien la frase atributos de Dios no la vamos a encontrar en las Escrituras, eso no lo vamos a encontrar en la Biblia, esta frase fue acuñada por los cristianos hace mucho tiempo para poder reunir en un solo concepto una multitud de cualidades que sí encontramos en las Escrituras y que Dios utiliza para darse a conocer. Porque recordemos, hermanos, Dios quiere darse a conocer. Y por eso Él utiliza una serie de términos que nosotros podemos entender, nombres que nosotros podemos entender, con los cuales podamos conocer más acerca de Él, de su carácter y de su voluntad. Así que, ¿qué son los atributos? Una serie de cualidades o perfecciones. Algunas veces encontramos esta palabra en los libros de teología. Una serie de cualidades o perfecciones que nos permiten describir quién es Dios. Ahora, como dije, en la Biblia nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de palabras y términos con los cuales Dios se describe a sí mismo. Una multitud. Y para poder ordenar un poco todos estos términos, en esta serie nosotros vamos a clasificar los atributos de Dios en dos grandes grupos. Por un lado, vamos a tener los que son atributos de grandeza, los atributos de la grandeza de Dios. Y estos atributos de grandeza corresponden a todos aquellos atributos que describen la divinidad y la majestuosidad de Dios y establecen una brecha eterna entre Dios y todo lo demás. Son todos aquellos atributos que declaran de que Dios no es como nosotros. Dios no es criatura, Dios es el creador santo, perfecto, y nosotros somos criaturas. Y entre estos atributos tenemos, por ejemplo, la autoexistencia de Dios, la independencia de Dios. También tenemos la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Él tiene todo conocimiento. Él es omnipresente. Está en todo lugar. Él es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Él es inmutable. Él no varía. Entre muchos otros atributos que son agrupados dentro de este grupo de los atributos de grandeza. Y por otro lado, la segunda categoría que vamos a utilizar en esta serie van a ser los atributos de moralidad. Los atributos de moralidad, que corresponden a todos aquellos atributos que describen el carácter de Dios y lo que Dios hace. El carácter de Dios y lo que Dios hace. Los atributos de moralidad son aquellos que nos dicen que Dios no es un robot. Así como esta película, Matrix, donde todo estaba siendo dominado por máquinas. No. Los atributos de moralidad nos describen quién es Dios. Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es santo. Y de entre estos atributos tenemos, por ejemplo, lo que ya he mencionado, la santidad de Dios. Dios no tiene ninguna relación con la corrupción. La justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, entre muchos otros. Así que en esta serie que comenzamos el día de hoy, vamos a reunir todos los atributos de Dios en estas dos categorías. Los atributos de grandeza
que describen la majestuosidad de Dios y la brecha que nos separa entre Dios, el Creador, y nosotros, y los atributos de moralidad, quien describe quién es Dios y qué es lo que Él hace. Ahora, yo quisiera hacer una breve aclaración, y esa aclaración es que si ustedes buscan en un libro de teología, ahí van a encontrar de que otros teólogos entonces hicieron otro tipo de clasificación de los atributos de Dios, y probablemente ustedes han estudiado esto en otras ocasiones. De hecho, una de las clasificaciones más conocidas es los atributos comunicables y los atributos incomunicables, así como lo que le pertenece solamente a Dios y lo que Dios le ha dado a los hombres. Bueno, no hay ningún problema con este tipo de clasificación, no hay ningún problema, solo que en esta serie nosotros vamos a utilizar esta clasificación de los atributos de grandeza y los atributos de moralidad, porque creo que de esta manera vamos a poder llegar de mejor manera a la pregunta de aplicación con la cual vamos a terminar en cada uno de los estudios. Y la pregunta de aplicación con la cual vamos a terminar es esta: ¿cómo vamos a responder ante estos atributos de Dios? Esa es la pregunta de aplicación con la cual vamos a terminar cada uno de estos estudios que vienen por delante. ¿Cómo debemos responder ante la grandeza de Dios o cómo debemos responder ante la moralidad de Dios? Bueno, pero eso ya lo vamos a ver en un momento más. Bien, rápidamente, hermanos, el día de hoy quiero presentarles el primer atributo de la grandeza de Dios que veremos en esta serie y que corresponde a la autoexistencia de Dios. Dios es autoexistente. Y como decía, ustedes pueden buscar esto en un libro de teología y también van a encontrar términos sinónimos a la autoexistencia de Dios, como por ejemplo la aceidad de Dios o la independencia de Dios. Bueno, en términos generales estamos diciendo que la fuente de la existencia de Dios está completamente en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Dios es autoexistente. Él es totalmente independiente de todas las cosas externas a sí mismo. Y en su forma más amplia, no solamente Dios es independiente en cuanto a su existencia, sino que Dios es independiente en todo. En cuanto a su existencia, sus perfecciones, sus decretos, sus obras, su voluntad, su poder, su consejo, etc. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios es completamente independiente y autosuficiente. Ahora, una buena pregunta que ustedes pueden hacer ahora es, ¿y cómo sabemos esto? ¿Quién dice que Dios es autoexistente? Buena pregunta. Por eso decía al comienzo, todo lo que nosotros vamos a estudiar tiene que estar en la Biblia, porque es en la Biblia donde nosotros vemos que Dios se ha revelado. Así que Dios mismo reveló que Él es independiente, que es autoexistente. Por ejemplo, en Job capítulo 41, versículo 11. Aquí está Dios hablando con Job y le hace una pregunta. Le dice, ¿quién tiene algo que cobrarme o que yo le deba? ¿Tiene alguien que cobrarme algo? No, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es decir, nadie jamás ha contribuido a Dios para que Él hiciera algo, para que Él existiera. Dios no tiene que darle nada a nadie porque nadie le ha ayudado. Todo lo que existe es Dios quien lo hizo. Dios no le debe nada a nadie. Siguiendo con esa misma línea, por ejemplo, vemos en el Salmo 50, versículos 10 al 12, aquí hablando Dios, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, con esto Dios no estaba diciendo que Él sentía hambre, porque está diciendo en este mismo texto que Él no depende de nadie. Solamente está enfatizando un punto: yo no te necesito.
Todo es mío, todo me pertenece, yo no necesito de ti, soy independiente y autoexistente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, vemos allí que todos los cielos y toda la creación está cantando al Señor diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Dios no necesitó de los ángeles, por ejemplo, para crear todas las cosas, y tampoco nos necesita a nosotros para poder existir. No, todo lo que Dios ha hecho lo hizo Él mismo. Él siempre ha existido. Ahora, el hecho de saber que Dios es el creador también significa de que Él existe antes de todas las cosas. Y en esos términos está diciendo el salmista en el Salmo 90, versículo 2, que dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos de los siglos, tú eres Dios. Tú siempre has existido. Tú existes y siempre has existido. Y una forma muy clara de Dios dar a conocer esta autoexistencia es cuando habló a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde él le dice: yo soy Jehová, yo soy Yahvé, que quiere decir yo soy el que soy, o como también traduce en otras Biblias, yo soy el que siempre estoy. Y esto quiere decir que la existencia y el carácter de Dios está determinada por Él mismo. Él nunca cambiará, Él siempre existirá, no depende de nadie ni de nada. Dios siempre ha sido y siempre será exactamente lo que es. Y hermanos, pensando en el contexto, cuando Dios habló estas cosas a Moisés y lo que venía, sin duda, resultó en una tremenda garantía para todo aquel que goza de la compañía de Dios. Yo soy el que soy. Yo no dependo de nadie. Por lo mismo, Moisés, anda, toma mi pueblo y sácalo de Egipto. Hermanos, si aún la creación dejara de existir, Dios seguiría siendo el Dios infinito en amor, en justicia, eterno y completo totalmente. Dios seguiría existiendo porque Dios no depende de nadie ni de ninguna creación para existir. Y claramente dice esto Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, donde dice: Dios tiene vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, no depende de nadie para poder vivir. Ahora, si bien nosotros, los hombres, los creyentes, fuimos creados para dar gloria y honra a Dios, Dios no nos necesita. Dios no necesita de criaturas que le glorifiquen. Y con esto quiero desmentir la idea de que Dios se sintió tan solo en la eternidad que en un momento Él decidió crear a los hombres porque necesitaba un poco de alabanzas. No, Dios no nos necesita. Dios es autosuficiente, Dios es autoexistente, Dios es independiente totalmente. En las palabras de Pablo, cuando él estaba predicando esto del Evangelio en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 24-25, él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita una casa donde él pueda habitar, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todo y aliento y todas las cosas. Así que claramente, hermanos, vemos en las Escrituras que Dios es autoexistente. Y con ello el Señor está dejando muy en claro que existe una brecha eterna entre Él y toda la creación. Entre Dios y todos nosotros, los hombres. Dios no tiene comparación. Y solamente para reflexionar un poco más en cuanto a esta separación, en lo que nos distingue a nosotros, criaturas, de Dios el Creador, entonces podemos llegar a decir esto: nosotros los hombres existimos solo porque Dios así lo quiso. Ninguno de nosotros decidió en un momento comenzar a existir. Nosotros existimos solo porque Dios nos creó, solo por eso. Y aunque nos resistamos a la idea o no nos parezca la idea, igualmente vamos a llegar a esta verdad. Todos los hombres somos totalmente dependientes de Dios.
Todos los hombres somos totalmente dependientes de Dios y al mismo tiempo nosotros dependemos de muchas otras cosas y de muchas otras personas. Por ejemplo, los seres humanos necesitamos oxígeno. Sin oxígeno, estamos muertos. Necesitamos sangre, necesitamos la piel, necesitamos órganos vitales, necesitamos beber agua, necesitamos alimentarnos. Hoy en día necesitamos un trabajo y del dinero también que produce ese trabajo para poder alimentarnos. Necesitamos de otras personas para poder hacer o no hacer. Necesitamos a otras personas para poder tomar decisiones, etc. Ustedes necesitan de muchas cosas. Yo necesito de muchas cosas. No así Dios. No así con Dios. Él es autoexistente. Dios es el Señor de todo. Dios no depende de nada. Todo depende de Él. Dios hace lo que Él quiere. Dios es todo suficiente. Dios es el primero y el último. Dios no depende de nada ni de nadie para ejercer su voluntad, su consejo, su amor, su misericordia y poder. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo vamos a responder ante la grandeza de Dios? ¿Cómo vamos a responder ante este atributo de la autoexistencia de Dios? Bueno, permítanme comenzar con esto. No debemos responder ante la autoexistencia de Dios diciendo, ya que Dios no nos necesita, entonces ¿para qué adorarle? ¿Para qué obedecerle? ¿Para qué servirle? Si total, Dios no me necesita. O peor aún, entonces ¿cuál es nuestra importancia? Si Dios no necesita de mí, entonces, ¿qué valor tengo? No piensen así. No pensemos de esta manera. No debemos responder cuestionándonos nuestra adoración a Dios y tampoco nuestra importancia delante de Él. Ahora, yo sé, hermanos, y ustedes saben también que estamos en un mundo donde el hombre quiere ser el centro del universo. Y el hombre quiere ser tan importante que Dios al final esté al servicio suyo. Pero eso no es así. Eso no es así. Desde la perspectiva de la Biblia, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para existir o para hacer algo. Dios no depende de nosotros. Dios no es como los dioses de Grecia, que según dice la mitología, necesitaban de la aprobación, de la adoración de los griegos para poder ser más poderosos. No, Dios, el Dios vivo y verdadero, no nos necesita. Así que desde el punto de vista de la colaboración, somos inútiles. Somos inútiles. Y si creemos lo contrario, entonces vamos a llegar a conversar con Dios y Dios nos va a decir lo mismo que le dijo a Job. ¿Y quién hizo algo para que yo le deba? Todo lo que quiero, lo hago. Nadie puede detener la mano del Señor y decir, ¿qué haces? Ahora, este hecho de que Dios no nos necesite y que nosotros no somos el centro del universo, sino que es Dios, eleva aún más la idea de que nuestro valor como seres humanos no tiene un carácter intrínseco. No es que nosotros somos valiosos porque sí, porque somos hombres, porque somos seres humanos. No, nuestro valor más bien tiene relación con el valor que Dios nos quiso dar. Porque aún cuando no nos necesitaba, el Señor libremente decidió crearnos para su propia gloria. Y a partir de allí, nos amó al punto de que entregó a su Hijo para que tú y yo pudiésemos ser parte de su familia. ¿Se dan cuenta de que el valor que nosotros tenemos es porque Dios, este Dios que no nos necesita, nos ha asignado un valor? En crearnos cuando no lo necesitaba, en amarnos cuando no lo merecíamos, en hacernos parte de su familia cuando estábamos alejados. Hablando de toda la creación, Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículo 14, que todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas para Él. Tú y yo fuimos creados para el Señor. Y habiendo nosotros pecado contra Dios,
y viviendo una vida alejada de Él, aún así el Señor nos amó y estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que nosotros hallásemos salvación en Él. Y luego, hablando de todas las bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia, a los creyentes, por medio de Jesucristo, Dios dice en Efesios capítulo 1 y versículos 11 y 12, que según el consejo de su voluntad, así Dios lo deseó y lo hizo, los creyentes hemos sido predestinados y escogidos y sellados para gloria y alabanza de su gracia. Por lo tanto, la respuesta correcta ante este atributo de la grandeza de Dios, que es la autoexistencia, la respuesta correcta es alabar a Dios con todas nuestras fuerzas y servirle. Esa es la respuesta correcta. Alabanza y sumisión. Alabanza y obediencia. Hermanos, mirar los atributos de grandeza de Dios no es para que nosotros nos deprimamos pensando, bueno, yo no tengo importancia. Dios no me necesita. No, todo lo contrario. Porque Dios no te necesita y aún así te escogió y te salvó y te amó y te hizo parte de su familia y te hizo parte de su plan de redención. Aún más, debemos someternos a este gran Dios y alabarles. Así que hermanos, alabemos al Señor y que nadie más reciba adoración, que nadie más reciba nuestra alabanza y obediencia, solo Él, solo Dios, porque Dios es el único autoexistente, independiente de todo. Nadie es como Dios. Dios es único. Él es el único que merece toda nuestra adoración porque Él nos hizo para su gloria. ¿Recuerdan lo que escribió Pablo a los romanos en su primera carta acerca de cómo los hombres, teniendo este conocimiento de Dios, desecharon a Dios? Dice el versículo 21 en adelante. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, en un momento, teniendo el conocimiento de Dios, no se sometieron a su grandeza ni le alabaron, sino que hicieron otros dioses, quitándole la gloria a Dios, quien es el único creador autoexistente. ¿Recuerdan lo que dice Pablo por allá en Hechos capítulo 17, cuando él va a Atenas? En el verso 16 dice el texto que el corazón de Pablo enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. El ser humano a un punto había desechado tanto a Dios que ya había levantado ídolos a dioses de todas cosas, de todas formas. Inclusive tenían allí una estatua sin nada, por si se les quedaba algún dios fuera de todo lo que ellos pensaban. Bueno, al contemplar esto, y cuando tiene la oportunidad, Pablo dice, el Dios, el único Dios verdadero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, nosotros somos los que dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Y por lo tanto, ¿cuánta más alabanza y gratitud deberíamos expresar a nuestro Dios autoexistente, sabiendo que Él nos creó en Cristo Jesús y nos salvó por pura gracia, sin necesidad de algo y sin pedir nada a cambio? ¿Cuánto más deberíamos expresar alabanzas y gratitud a este Dios tan grande? ¿Cuánto más deberíamos depender de Dios, quien no depende de nada ni de nadie?
Él no tiene que pedir permiso a nada ni a nadie. Por eso nosotros debemos y tenemos que depender de este Dios. Así que alabanza y sumisión de esta manera es que, hermanos, debemos responder ante la grandeza de nuestro Dios, alabando y obedeciéndole. Amén. Vamos a orar.